Par. Largo. ¿Cómo? Era largo, digo, también. Era largo, sí. Pero bueno, cualquier cosa después Raquel me decís, o vos, Cami, y Patri me dicen si fue muy denso, si fue muy largo este tema. Pero bueno, vamos, esta es la última clase que les doy, de cognitiva. Después le toca después viene Por ahora. por ahora, sí, 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 sí. Después viene la Patri. Bueno, habíamos visto, bueno, nada, el parcial el martes que viene, Raquel. Sí. ¿Sí? Acordate que esa desarrollar lo vamos a hacer en el horario de clase y después, bueno, vamos a hacer la corrección y bueno, esperemos que sea pronto la nota. Bien, habíamos hablado sobre algunas, si te acordás, sobre algunas, las tres generaciones que tenía la terapia cognitiva comportamental. Una primera generación que es la que ya vimos, que tiene que ver con la la parte de la terapia de la conducta. Hoy vamos a empezar a ver, y vamos a tratar de terminar de ver, ¿sí? Lo que tiene que ver con la segunda generación, que es la terapia cognitiva, y la tercera generación no la vamos a ver porque básicamente mucho de la tercera generación, si bien comparte lo que es la terapia cognitiva con la terapia conductual, hay mucho de lo que va a compartir la Patri con respecto a la terapia gestáltica. ¿Sí? Así que vamos a saltear esa partecita y vamos a ver lo que la Patri tiene para nosotros. ¿Y acá Bueno, la clase de hoy entra el parcial? hasta lo de hoy entra el parcial. ¿Sí? Hasta lo de hoy. Ahora decime cómo cambió esto. Ahí va. Bien, habíamos visto la clase pasada sobre algunas cuestiones de la terapia cognitiva y yo te lo vamos a tratar de resumir en esta frasecita que está acá, que no son, lo que va a plantear esta terapia va a decir que no son las situaciones lo que determina cómo nosotros nos sentimos y actuamos, sino cómo pensamos acerca de ellas. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros tenemos una situación, es decir, ay, ¿por qué estás así? ¿Sí? ¿Qué te tiene triste? Es que me quedé sin trabajo. ¿Sí? No es la situación de haberse quedado sin trabajo lo que me tiene así, sino lo que yo interpreto acerca de esa situación. Por ejemplo, no, ahora no voy a poder pagar el alquiler. ¿Sí? O, no sé, mi esposa se va a poner triste y se va a poner ansiosa porque me quedé sin trabajo. ¿Sí? Esa interpretación que yo hago de la situación es la que me va a hacer sentir de una determinada manera y ese sentir me va a hacer actuar de una determinada manera. ¿Sí? Entonces, por eso hay un libro que se llama En busca de la felicidad me olvidé el nombre, Víctor Frank, que él dice que en realidad, si bien nosotros no podemos cambiar las situaciones, ¿sí? Él dice que sí podemos elegir cómo vivir esas situaciones, ¿sí? Es decir, también cómo nosotros podemos interpretar esas situaciones. Entonces, esto lo vamos a pasar. El hombre en busca del sentido, Si yo que dije, en busca de la felicidad. en nada, se ve que estoy buscando la felicidad en algún punto y no la he encontrado. Hay una película que se llama, creo, me parece buscar. Hay algo, una peli, me parece. Sí. Sí, es verdad, hay una peli con ese título, pero sí, es el hombre en busca del sentido que nada tiene que ver con buscar la felicidad, porque la felicidad Sí, un en poco busca tiene que ver del con otra sentido, perspectiva ¿sí? de ver la Este felicidad. sentido de la vida. Bueno, habíamos terminado de ver, ¿cómo? Tiene que ver, digo, encontrar sentido un poco también tiene que ver con encontrar la felicidad en ese sentido, digamos. Es lo que propone un poco Fran, de otra manera. De otra manera, ¿no? Y yo lo decía por esto, ¿no? Porque una vez con una paciente me preguntó, ¿no? Entonces cuando hablo de felicidad a veces me quedo como callado porque yo era nuevito y una vez una paciente me preguntó, ¿usted es feliz, licenciado? Entonces yo agarré y le dije que sí. Y me dice, ¿por qué es feliz? Entonces le empecé a nombrar algunas cosas
como bueno, no sé, que me sentía feliz porque tenía una familia, porque tenía una hija, bla, 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 bla. Entonces que agarra y me dice, bueno, yo entonces no, porque no tengo nada de eso. ¿No? Me quedé sin esposo, no tengo hijos, mi hijo no sé qué cosa, bla, bla. Entonces dije, ay, busquemos el sentido mejor. Lo que Entonces, siempre me callo con eso de, tenés que ser feliz, pero feliz a la manera de quién. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Que las cosas que a nosotros nos hacen felices, no todos le hacen feliz, ¿no? No, se me fueron, no las veo más. Ni me veo yo, nada, pero ¿me escuchan? Te vemos y te escuchamos. Bueno, qué bueno. Bueno, habíamos visto la clase pasada esto, ¿no? Que tenemos como un ABC, ¿sí? En la terapia cognitiva, que el A es un acontecimiento, el B es una creencia o un pensamiento, y se le llama B porque en inglés creencia o pensamiento es belief, y C son las consecuencias. Estas consecuencias pueden ser emocionales o pueden ser conductuales. Entonces, si yo me pongo a pensar en este ABC de la terapia cognitivo y digo que no son las situaciones, sino lo que yo interpreto o pienso acerca de estas situaciones, lo que me hace sentir y actuar de determinada manera, hay un ejemplo. Por ejemplo, dice, mi enamorado me ha dejado por otra. ¿Sí? Esa es la situación, ese es el acontecimiento que activa de alguna manera el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a tener pensamientos como, no puedo vivir sin él, porque siempre me pasa lo mismo, es terrible, nunca encontraré otro amor. ¿Sí? ¿Qué piensas, Raquel? Cuando alguien nos deja, ¿sí? O nos pasa algo, ¿será así? ¿No puedo vivir sin esa persona? ¿Nunca uno va a encontrar otra persona a quien amar? Sí, por supuesto, millones más, tal vez. Millones más, ¿sí? Posiblemente sí, podamos encontrar uno más o millones, ¿sí? Pero la cuestión es que sí, se puede, ¿no? Y uno sí puede vivir sin el otro, pero muchas veces tenemos esa clase de pensamientos o interpretaciones, ¿no? No puedo vivir sin él, ¿sí? Vieron que a veces dice, uno repite, yo también lo hago, ¿no? Sos mi vida, sos mi amor, ¿sí? Pareciera que si el otro se va, ¿sí? Se termina la vida, porque el otro es la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no soy la vida de nadie. Vos podés seguir viviendo igual sin mí o conmigo. Conmigo la vivirás de una... Perdón, Raquel, sí. Digo que en los momentos que vivimos la vida es como el momento de esa vida. Después viene otra vida y otro momento. Vivimos muy rápido, entonces... Es así. Cada persona que se Pero nos cruza de uno en ese momento. Exacto, pero sucede que, bueno, en muchas personas a veces no podemos manejar ciertos pensamientos o ciertas creencias, ¿sí? Y esas creencias hacen que tengamos ciertas emociones y ciertas conductas en referencia a eso. Entonces, esta persona dice, no puedo vivir sin él. Entonces, su consecuencia y sus emociones son, me siento triste, me siento furioso e indigna. Entonces, también otra de las consecuencias a raíz de esa emoción es no puedo comer, no puedo dormir bien, no quiere ir a trabajar y se le ha dado por comenzar a tomarse unos traguitos después de comer del desayuno y la merienda. ¿Sí? Pero esto es más o menos lo que sucede. ¿Qué sé yo? Imagínate, ¿qué es lo que te pasaba por la cabeza cuando veías que estábamos en el segundo semestre de tu último año de la tecnicatura y no hacías prácticas? ¿Se me trabó? La dejaste muda. La dejé muda, se quedó así paralizada. Quedó tildada. Ya irá a volver. Sí, se le ha tildado la conexión. Sí, me parece. Sí, sí. A ver.
Ahí se me fue la Cami también. Quedamos nosotros dos, ¿Quedamos solos? quedamos solos. Sí, la Cami también se fue. Bueno, frenate la grabación si querés hasta que vuelvan. ¿Para qué? Si vuelven, volvemos con el grabación. ¿Sabes qué? No quiero detenerla, quiero pausarla, porque después es más fácil. Ah, claro, eso. Pausar. Recién te preguntaba Raquel, apenas se cortó, ¿qué es lo que te pasó por la cabeza cuando estabas ya terminando, empezando este semestre o terminando tu último año en la carrera y todavía no habías hecho prácticas? ¿Qué es lo primero que se te pasaba por la cabeza? La verdad verdadera, no pensé absolutamente nada. Sí lo pensé al principio de año, pero no en este segundo semestre, porque como me enfermé, fue todo, o sea, es como que recién hoy es como que empiezo a reactivarme. Es como que recién hoy empezaría mi semestre, de nuevo mi rutina. Es Bien. como que ¿Y qué fue a principio de año que dijiste? Lo pensé. ¿Qué pensaste? y me sentía frustrada, me sentía como que no se me dio lo que estaba incluido en la carrera. Ujú. Sabía que era por todo este tema de la pandemia, pero digo, ¿cómo puede ser que mis otras compañeras estén haciendo prácticas? O sea, Ahí me va. sentí un poco de lado, porque las compañeras de enfermería o de otros cursos hacían sus prácticas desde el año pasado y yo no, ellos los vacunaron y yo no, o sea, un montón de beneficios que yo no tuve por ser solita, supongo. Bien, bien. Me encanta porque, mira, fíjate que empezaste, yo te dije, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza? Es decir, ¿qué pensamientos tenía? Y dijiste, me sentí frustrada. Y eso es lo que básicamente la mayoría de las veces hacemos, ¿no? Confundir lo que son los pensamientos con lo que son las emociones, ¿no? Pero inmediatamente dijiste, no, me sentí frustrada, pero porque en mi cabeza pasó, ¿sí? No me dieron lo que me habían prometido cuando en la carrera, mis otras compañeras lo hacían y yo no. Quizás porque era yo solita y las otras eran más, ¿sí? Eso que es lo que pasa por nuestra cabeza son los pensamientos o creencias y que nos hace sentir frustrada, ¿no? Me siento frustrada. ¿Y qué te hace sentir frustrada? Y que en realidad me vendieron algo que no es, pero uno empieza, después empieza algo que es interesante en la terapia cognitiva, ¿no? Que es la letra D, el debate. Es decir, el debate de estos pensamientos. En verdad, no te ofrecieron lo que habías comprado y vos saltaste inmediatamente, ¿no? Y dijiste, bueno, no, porque la situación en la que estábamos atravesando impidió esto. ¿Sí? Después dijiste, bueno, pero era porque porque a las otras sí y a mí no, y saltó. ¿Tiene que ver con eso? Y la verdad que no sé, porque en una de esas era porque era yo sola, o porque el hospital seguía trabajando y no tenía un lugar donde ir a hacer las prácticas. Ese debate que yo hago me permite a mí empezar a corroborar si esto que yo pienso es verdad o no. Entonces, cuando este pensamiento dice, no puedo vivir sin él, ¿no? Dice, ¿por qué no podés vivir sin él? ¿Sí? ¿Dónde hay una evidencia de que no podés vivir sin esa persona que te acaba de dejar? ¿Sí? Es terrible esto, ¿no? ¿Dónde está escrito que esto sea terrible? Esto se llama como aprender a debatir, ¿sí? En la terapia cognitiva acerca de mis pensamientos, ¿no? Yo tengo algunos pacientes que siempre me dicen, ¿no? Al final siempre me va mal. Y yo le digo, para. ¿Es siempre que te va? Sí, siempre. Bueno, veamos entonces, ¿qué cosa te ha ido mal esta semana? Listo, ¿qué cosas te ha ido bien esta semana? Entonces empieza a decir, bueno, me fue bien en esto y en esto. Bien, entonces no es siempre que te va mal. Bueno, pero siempre son las cosas malas. Eso es otra cosa. ¿Sí? Sobre 10 cosas malas hay 2 cosas buenas. Entonces tengo que empezar a decir, ¿siempre me va mal? No.
hay cosas en las que me va mal, por ejemplo, esto y esto, ¿no? Y uno sigue trabajando. Es decir, ¿y a vos cómo te hace sentir que te vaya mal en esto? ¿Sí? Y me hace sentir frustrada y fracasada. ¿Sí? Y uno empieza, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? ¿Sí? Si sigue la mala racha. Y puede llegar a suceder que digan, y bueno, la verdad que puede ser que, no sé, nunca me pueda recibir, nunca pueda tener el dinero suficiente para comprarme una casa, ¿sí? O para mantener mi familia. Bien. ¿Y podés vivir con eso? Y la verdad que sí. ¿Sí? Se puede seguir viviendo. Entonces uno hace este debate de estos pensamientos. ¿Sí? Lo que en la terapia cognitiva dice es disputar, ¿sí? Pensamientos irracionales. Pero muchas veces los pensamientos, podemos tener pensamientos que son verdaderos y otros que no son tan verdaderos y otros que son falsos. Entonces por eso es necesario que empecemos a buscar las evidencias de estos pensamientos. Espérenme porque ahora sí se me trabó la computadora. Pensaba en esto mientras que buscas destrabas la compu. Pensaba Sí, en... y creo que me voy a tener que salir del Zoom porque se me trabó todo, por las dudas. Ah, bien. Eh, Ay, Raquel apareció 2 veces. Ahí está. Se va a dar cortado. A mí me volvió internet. Ah, te volvió a No, internet. ya me pone que es inestable mi conexión. Sí. Te escuchamos, Patri. No, esto que pensaba que el problema surge por ahí cuando terminamos creyendo que son, digo, dándole demasiado peso y no haciendo este debate y este discernimiento en relación a las creencias. Pensaba, por ejemplo, en mis abuelos, ¿no? Que verdaderamente mi abuelo, sin decirlo, tenía esta creencia, sin mi abuela no puedo vivir, ¿no? Y mi abuela murió, y a los pocos meses que mi abuela murió, mi abuelo tuvo un ACV, ¿no? Eh, y vivió unos años más después de eso. Eh, pero toda la rehabilitación que intentábamos hacer con él, acompañarlo y demás, o sea, no podía, digamos. Y quizás él sí hubiese podido salir, porque era un hombre bastante fuerte, a pesar de la edad y demás. Creo que se creyó tanto que si mi abuela no podía vivir, que de alguna manera se dejó morir, ¿no? Solo que el cuerpo le resistía, ¿no? Entonces A digo, las ahí como... personas grandes ¿qué le pasa eso? Que se muere uno de los cónyuges después de tantos años y dice no puedo vivir y parece mentira, pero a los meses fallecen. Es como que se cumpliera que no pueden vivir sin esta persona. Bien. Cuando me suceden esas cosas, por ejemplo, porque hay veces que vienen y me dicen, pero al final me pasó lo que yo dije, ¿sí? Entonces yo a veces digo, ¿qué es lo que hice yo para que me sigan sucediendo estas cosas, ¿no? ¿Qué hice yo para dejar de vivir, ¿no? ¿Qué hice yo para dejarme morir? Porque muchas veces, bueno, lo que conocemos en este tipo de terapia también en otra es la profecía autocumplida, Uh-huh. ¿no? Yo tenía una paciente hace muchos años atrás que me decía, ningún hombre me da bolilla. Y literalmente ni uno parecía que le daba bolilla según lo que me decía. Y me decía, pero y no entiendo por qué no me da bolilla, porque mire, yo soy una chica linda, me decía, ¿no? Y una vez me recuerdo muy bien que me dice, y fui al boliche, me dice, me fui con mis amigas y qué sé yo, y no se me acercó ninguno, ningún hombre se me acercó, y a mis amigas sí, y hablaron con ellas y la sacaron a bailar y a mí no. Y a mí me sorprendió, digo, la verdad, nadie le da bolilla. Entonces, hablando un poquito más, le pregunté, ¿y vos cómo estás? Y yo estaba con una cara de,
de ortiva, la verdad, enojada, con el ceño fruncido, y claro, mamita, te digo, así nadie se te va a acercar. Porque ¿quién tiene ganas de acercarse a una chica que tiene esa cara y que no está dispuesta, ¿sí?, a, a recibir, ¿sí?, que un hombre le hable, que entablar una conversación? Entonces, eso que yo hago, ¿sí?, también hace que yo refuerce esos pensamientos o esas ideas que yo tengo. ¿Sí? Claro. Entonces, suceden esas cosas, ¿no? Y cuando yo solamente puedo ver las cosas malas, ¿sí?, también solamente refuerzo. Si yo le digo, bueno, pero pudiste hacer un montón de cosas para estar bien. Sí, pero fueron poquitas, ¿sí? O fueron cosas fáciles. Entonces, eso también, ¿sí?, cuesta muchísimo para poder entenderlas, y uno con las otras cosas se autoconvence de que no va. Entonces, a veces, no estoy diciendo que suceda, ¿sí?, que digo, en el caso, ¿no?, de que contaba recién la Patri, ¿no?, no puedo vivir sin mi abuela y al tiempo falleció, ¿no? Digo, que yo podría preguntarlo, ¿qué también hice para dejarme ir? ¿No? Quizá tuve una pequeña enfermedad y no fui al médico, ¿no? O bueno, nada, yo a veces me quedo pensando, ¿no? Y a veces le digo, estoy triste, me voy a morir, ¿sí? Y a veces digo, nadie muere de tristeza. Y a veces me quedo pensando si alguien no muere de tristeza, ¿no? Y a veces me callo y no digo nada. A veces uno, digo, no, quizás no muera de tristeza, pero sí muere por las cosas que hace al sentir tristeza, ¿no? Porque yo a veces me siento triste y puedo dejar de comer, ¿sí? Entonces cuando dejo de comer, o empiezo a hacer otras cosas, ¿sí?, que me llevan a morir, no justamente de la tristeza, sino de las cosas que hago. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir. Yo voy a ir compartiendo el PowerPoint de acá que lo veo, pero se me trabó la compu, así que cuando tomemos el recreíto voy a reiniciar la computadora, ¿sí? Así les puedo mostrar. Bien, entonces, ¿qué vamos? Y me queda pensando porque no los... Bueno, nada. Quiero a ver si... No, a ver si lo alcanzas a ver, pero no lo vas a ver ahí. No se ve. Bueno, no se ve nada, porque en realidad es como, va a ser más fácil entenderlo. Bueno, nada. El término cogniciones hace referencia a dos aspectos, ¿sí?, a dos cosas. Una de las primeras cosas hace referencia, para que lo vayas anotando si quieres, por un lado a los procesos cognitivos, ¿sí?, y por el otro lado hace referencia a los contenidos cognitivos, ¿sí? Después, Pati, si vos podés, está en la carpeta nuestra, si lo querés pasar, porque no sé qué pasó, que se me trabó toda. Dale, ahí pruebo. Ahí está, ¿lo sacaste? Sí, Genial. a ver si Ahí lo puedo volver. yo lo busco mientras. Dale. Vale, lo tengo acá a mano, pero... Dale. Entonces, tenemos dos cosas. Por un lado, los procesos cognitivos, que son los mecanismos de codificación, de almacenamiento y de recuperación de la información. Es decir, cómo nosotros recuperamos la información que nos viene desde afuera y desde adentro, ¿no? Que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la inteligencia, con el lenguaje. Es decir, fíjate que cuando yo paso por, no sé, a ver, tengo un hijo, ¿sí? Y de repente las cosas que yo retengo o que me ayudan a visualizar cierta información, tiene que ver cómo yo proceso esa información que me llega, ¿sí? Por ejemplo, a mí cuando nace mi hija, las cuestiones que llegan a mi cabeza es mucha gente, me llegan muchos médicos, ¿sí? Porque tenemos las dos hijas las tenemos en la maternidad nacional y ahí hay muchísimos médicos para una sola persona atendiéndola.
Pero también me llega otras cuestiones que tienen que ver con, a veces lo voy a decir con el olor al hospital, pero otras con el aroma al hospital, pero ese aroma que tenía que ver no el aroma del hospital, pero el aroma sí de la ropa de la bebé, después me llega cierto sufrimiento de mi esposa, ¿no? Capaz que cuando pasamos por un lugar y hay, no sé, me pasa con, ¿cómo se llama? Con las pollerías o las panaderías. Vieron que cómo proceso la información. Hay dos formas quizás de procesar información cuando paso por una panadería. El olor a las cosas horneadas y otra la vista, ¿no? Cómo me entra esa información que me está viniendo de afuera por la vista. Hay facturas que son buenísimas y se ven riquísimas, ¿sí? Entonces uno, ¿cómo yo proceso esa información? El aroma, la vista hace que yo entre a la panadería. ¿Qué me va a llevar después quizá a seguir eligiendo esta panadería? Es el sabor, esto del tacto, del gusto también, ¿no? Si yo veo que puede ser muy lindo y un aroma muy lindo, pero al comerla, la información que me ingresa no es agradable, no vuelvo más a ese lugar. Entonces, eso me empiezan a crear ciertos contenidos cognitivos, que es el otro aspecto del término cogniciones, ¿no? Empiezo a hacerme ideas acerca de las cosas. Empiezo a hacerme ideas acerca de mí mismo, acerca de los demás y acerca del mundo y del futuro, ¿sí? Entonces, estos contenidos cognitivos están divididos en los que son las creencias nucleares, ¿sí? Y los supuestos o creencias intermedias que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver lo que son estas creencias y estos supuestos. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Va, yo lo veo, no sé la Raquel. Sí, sí. Bien. Y también algo previo, o por lo menos algo que me dice a mí, que tiene que ver, que me va a demostrar ciertas creencias acerca de mí, ¿sí? Son los pensamientos automáticos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la forma en que nosotros procesamos la información, y por el otro lado, las creencias que nosotros tenemos, ¿sí? O las ideas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Si querés pasar, Patri, la próxima. Ahí. Bien, los esquemas es algo que está muy en nuestro inconsciente, muy escondido, y que tienen que ver con esas experiencias previas que nosotros tenemos, ¿sí? Que a veces no las podemos recordar, pero que actúan como si fuera un molde o una huella que va a dirigir nuestra atención, ¿sí? Que están, pero que nosotros no las logramos percibir. Y que esas creencias, esas huellas que nosotros tenemos, van a influir en la manera que nosotros tenemos de interpretar los acontecimientos. Yo puedo tener una creencia que tiene que ver con soy un fracasado. Esa creencia, yo no vivo por la vida, quizás diciendo soy fracasado. Hay algunos que sí, pero otros no viven con esa creencia, ¿sí? Entonces, esa creencia solamente va a influir en la manera que yo tengo de interpretar los hechos. Y como eso está como en el inconsciente, va a haber algo que está un poquito más sobre la superficie, que tiene que ver con las creencias intermedias, que es la diapo que sigue. Las creencias intermedias, ¿sí? Tiene que ver con supuestos que nosotros tenemos en relación a estas creencias nucleares, ¿sí? A estas creencias centrales. Estas creencias centrales se presentan como proposiciones absolutas que son inflexibles, que son súper rígidas, que tienen que ver con el desempeño y que tienen que ver con el desamparo. El desempeño es esto: soy un fracasado, soy un inútil, soy un frustrado. El desamparo tiene que ver con el amor, ¿sí? Soy poco querible, no soy una persona no soy amada, ¿sí? Eso tiene que ver. Y esta creencia, como están muy bajo la superficie, hay otras que están un poquito más arriba y que tienen que ver con las proposiciones condicionales.
con las normas y con las actitudes. Por ejemplo, si yo pienso, tengo una creencia nuclear de que soy fracasado, una proposición condicional tiene que ver con esto, ¿no? Si hago las cosas bien, ¿sí? O hago las cosas correctas, siempre me va a ir bien. Lo condicional tiene que ver siempre con el, si hago tal cosa, voy a tener cierta consecuencia. ¿Sí? Si tiene que ver con el desamparo, por ejemplo, que tiene que ver, soy una persona poco atractiva, por ejemplo, digo, si soy amable con las personas, me van a querer, ¿sí? O las voy a atraer. Las normas tienen que ver con reglas que nosotros nos ponemos. Pues son reglas que me van a decir que si yo las rompo, ¿sí? Me van a hacer que salgan a la luz las creencias nucleares. Por ejemplo, tengo que hacer las cosas correctas. Tengo que hacer todo bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros somos capaces de identificar estas cuestiones, si apruebo el parcial, ¿sí? Voy a ser la mejor técnica universitaria. ¿Sí? Tengo que ser la mejor técnica universitaria. Tengo que aprobar el parcial. ¿Sí? Y después están las actitudes. Es decir, esto, como decir, es terrible que me vaya mal. ¿Sí? Es espantoso quedarte sin trabajo. Esas son las actitudes que nosotros tenemos y que, de alguna manera, cuando yo uno sigue preguntando, se puede encontrar con estas creencias nucleares. Ahora, si las creencias nucleares están en el fondo de la superficie, los supuestos están casi apareciendo, hay algo que está ya en la superficie, que es lo más fácil de identificar, ¿sí? Digo más fácil de identificar porque es lo que sale a primera vista, y que tiene que ver con los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos, sí es esa, Patri, yo aclaro esto y después vamos a esto. Los pensamientos automáticos son esos pensamientos que aparecen en nuestra cabeza sin que nosotros los llamemos, ¿sí? Por ejemplo, me va a ir mal, no sirvo para nada. Hoy, qué día horrible hoy, ¿no? No voy a poder hacer las cosas que tenía pensado hacer, ¿sí? Bien, eso entonces tenemos, por un lado las creencias nucleares, por otro lado los supuestos o creencias intermedias, y por otro lado tenemos los pensamientos automáticos. Por ejemplo, creencias nucleares, como las que vimos recién en este jovencito. Mi vida es un desastre, dice. Eso es una creencia. Soy indigno de amor. Soy un idiota y soy incapaz de controlarme. Eso es lo que este tipo piensa. ¿Sí? Sus creencias más profundas. En el otro, como creencias intermedias o supuestas, dice, si no caigo bien a todo el grupo, no podré integrarme. Fíjate, esta creencia condicionada. Si no caigo bien, no podré integrarme. Significa que para poder ser parte de un grupo tiene que caer bien. Debo evitar cosas que sean complejas. Una regla. ¿Sí? Si digo que no, nadie volverá a contar conmigo. Otro supuesto condicional. Y es terrible cometer un error, un supuesto de actitud. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones, digo, si no caigo bien a todo el grupo, no podré integrarme. Eso me está hablando de una creencia nuclear. Y me está hablando de una creencia que puede ser de dos tipos. Una de desamparo y otra de desempeño. Recordemos que el desempeño tiene que ver con esto del hacer y el desamparo tiene que ver con el amor. Entonces, si yo digo, si no caigo bien, yo escucho a alguien que me dice, no, tengo que caerle bien a todo el grupo para poder integrarme. Inmediatamente eso me lleva a pensar en una creencia de desamparo, porque tiene que ver con el ser querido. Si yo escucho una regla que me dice, o una frase como esta, debo evitar cosas que sean complejas, me está llevando también a una creencia. ¿Qué tipo de creencia me podría estar llevando? ¿De desamparo o de desempeño? De desempeño. De desempeño, muy bien.
La otra, si digo que no, nadie volverá a contar conmigo. Creencia de desamparo o de desempeño. Desamparo. Muy bien, muy bien. Y la otra, es terrible cometer un error, Es de desempeño. de desempeño. Muchas veces se pueden conjugar las dos tipos de creencias. Porque es difícil, es terrible cometer un error de desempeño. ¿Y por qué? Yo puedo preguntarle, ¿y qué es lo peor que puede pasar si cometes un error? Y no, que nadie se fije en mí, que nadie me quiera. Entonces ahí lo desamparo. Entonces se juntan las dos. ¿Sí? Bien. Pensaba en lo que, perdón, Sí, pensaba Patricia. que estas construcciones que vienen o sea, vienen, ¿no? Desde siempre, cómo contribuimos nosotros los adultos o cómo han contribuido nuestros padres, nuestros adultos, digamos, en este proceso también, ¿no? Porque cuántas veces habremos escuchado o habremos dicho a los chicos esto, ¿no? De qué inútil, no sabes hacer esto, o ¿no? Estas cuestiones así como que ahora se cuidan más, pero en otras épocas era como más fuerte esta cuestión, ¿no? De que tiene que ir bien, para lo único que estás hoy para estudiar, entonces si te va mal en la escuela sos un inútil, más o menos. O sea, digo, todas estas cuestiones que quedan ahí como dando vueltas, me parece que son como la base de esto que vamos aprendiendo y que vamos repitiendo, ¿no? Que sí, porque y uno tiene que ver esto, ¿no? Y yo lo traslado al acompañamiento. Lo traslado al acompañamiento y digo, bueno, dale, al final me decís que venga y no haces nada, ¿sí? O cuando vamos esperen, o cuando vamos a una reunión de equipo y le decimos, "Ah, al final no hace nada, es medio inútil, ¿sí? Nuestro acompañado. ¿Sí? Entonces, esas cosas, como dice la Patri, también empiezan a favorecer en las creencias. Entonces, si esta persona ya tenía como experiencias previas, como la que decía la Patri, de los padres o de los docentes, y viene el acompañante y siente que lo trata como inútil, sus creencias empiezan ¿cómo se dice? Empiezan ay, no me sale la palabra. Como enriquecerse, como arregarse, ¿sí? Se Al final nutren sí, y crecen, ¿no? Salen a la luz. salen a la luz, exactamente, ¿sí? Entonces, qué importante es que estas creencias que nosotros tenemos y estos supuestos se desarrollan en la temprana infancia, ¿sí? Dependiendo de cómo hemos sido criados y lo que hemos visto. Porque no es solamente, ay, bueno, pero a mí nunca me dijeron esto. Está bien, no te lo dijeron, pero quizás viste cómo se lo decían a tu papá, cómo se lo decían a tu mamá, cómo se lo decían a tu tío, cómo se lo decían a otros amiguitos En la escuela misma. en la escuela, ¿sí? O esto, ¿no? De que decir, al final todas las mujeres son iguales, los hombres son iguales, ¿sí? O cuando vamos a la escuela y un chico contestó mal una pregunta, eso, bueno, ahora no lo hacen, pero en la época nuestra era como, le vamos a poner orejas de burro, ¿sí? Entonces, el que contestaba y contestaba mal, era un burro. No era el tipo el que se animaba por lo menos a contestar. ¿Sí? Entonces también esto, ¿no? De cuando uno demuestra, decir, no, está mal lo que contestaste, sos un burro, ¿sí? Eso también empieza a crear estas creencias que nosotros tenemos. ¿Pasamos, Patri? Bien, los pensamientos automáticos, eso ya lo vimos, tienen que ver con estos pensamientos que aparecen en nuestra cabeza, ¿sí? Que es lo primero que se nos aparece, como, no sé, qué aburrida está la clase, pensamiento automático, ¿sí? Y si yo digo, ¿y qué es lo que no sé, ¿y qué hay de malo que la clase sea aburrida?
¿sí? Y no, que al final tengo que aprender. Si no aprendo, ¿sí? No voy a poder rendir bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no rendí bien? Y no, y si no rindo bien, nunca me voy a recibir y al final me voy a estar 5 años en la tecnicatura y no sé, y estar 5 años significa que soy una fracasada. Entonces, esas cuestiones, fíjate que de un pensamiento que es qué aburrido que estoy, me puede llevar a ciertas creencias. ¿Pasamos? ¿Esto también lo pasó? Sí, pásalo. Bien, fíjate esta viñeta. Vamos a ver solamente observación. Observar y describir, sin leer las viñetas, Raquel, ¿sí? Del primer cuadrito. Observar y describirlo como las primeras clases. Sí. Dos niñas hablando y allá lejos, no sé, un nene que las está observando. Bien, bien. Patri, ¿cómo describirías ese primer cuadrito? Y dos niños charlando, riéndose, y un niño al fondo con cara triste, se lo ve de acá, o sea, mirando qué están haciendo las otras niñas. Bien. Excelente la observación y la descripción. Fíjense, ¿sí? Lo que dice el nene del fondo. Apuesto a que esas niñas hablan de mí. ¿Será que están hablando de él? ¿Quién sabe? Puede que no. Puede que no y puede que sí, pero no tengo la evidencia hasta que, no sé, para mí, digo, la Cami se fue de la clase porque estaba cansada y quería irse a dormir y nos quería dejar a nosotros tres solos. ¿Qué piensan? ¿Es verdad o es mentira? Y no se sabe. No sabemos. Pero teniendo evidencias de la Cami, ¿puede haber hecho eso? No. No lo puede haber hecho. Entonces, pero podría haberlo hecho. Ya le voy a preguntar. Pero digo, a veces nosotros interpretamos cosas de los demás que están haciendo y fíjense en qué puede llegar a terminar. Apuesto que esas niñas hablan de mí. Están hablando, se están riendo. ¿Sí? Puede ser que estén hablando de él o no. Dice, quisiera saber qué dicen de mí. No qué dicen para saber si están hablando de mí. No, él quiere saber qué dicen acerca de él. Tercer cuadrito, caramba, me sentía tan bien y ahora estoy deprimido. Solamente por un pensamiento o una interpretación de una situación de dos niñas hablando, nada más. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que echarme a perder el día? Ya está. Le echo la culpa a las nenas, que su día está perdido, ¿sí? Por solamente observar una situación e interpretar sobre esa situación. Y esto lo vimos al principio de año, Raquel, ¿sí? Cómo a veces observamos e interpretamos situaciones. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que muchos de nosotros interpretamos este videíto? ¿No? El hombre está pidiendo, pero se está haciendo el vivo porque en realidad ve. Sí. Observamos, pero interpretamos. Entonces, esa interpretación se está haciendo el vivo y a mí me da bronca, porque es injusto que este tipo reciba plata cuando en realidad ve, cuando hay otras personas que en realidad no ven y sí necesitan de la ayuda. Me da bronca, es injusto. Pero fue solamente una interpretación de lo que observé. Entonces, Sí. Pero ahora estaba pensando, pero a veces al revés, ¿no? Que uno llega a un lugar donde dos personas están hablando y tal vez sí están hablando de uno y cambian la conversación. Entonces uno se queda con intriga, ¿qué han hablado de mí? Y después pasa esto. Me sentía también, ahora estoy deprimido, o decir, bueno, ¿qué me importa? Son los ahí vecinos. va. Ese es el tema. Ese es el tema. Que yo puedo decir, estos estaban hablando de mí y se callaron. Y es verdad. Pero la cuestión es, ¿qué hago ahora yo con esto de lo que yo sé que es verdad? ¿En qué me molesta que hablen de mí? Puedo decir,
en ponerme mal, como vos decís, decir, pero ¿quién se cree en esta? Hay tipas de miércoles que vienen a hablar mal de mí. Agarro y me alejo. ¿Sí? O me meto y a veces digo, yo por ejemplo soy de eso. ¿Sí? Como llegué yo se callaron, seguramente estaban hablando mal de mí. ¿Qué decían de mí? ¿No? Y capaz que no decían nada, capaz que decían algo de alguien que no querían que yo supiera de que estaban hablando de esa persona. O justo en ese momento se callaron, porque a mí me ha pasado Sí, que sí, a mí también. estaba hablando, llega alguien y nos callamos, pero porque se terminó, porque nos quedamos medio tildados y no estábamos hablando mal del otro. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con la forma que yo interpreto, pero también, si eso es verdad, ¿sí? ¿Qué hago yo con eso? ¿Y qué es lo que devela de mí? ¿No? Una vez me pasó que había venido, creo que un hombre, y me dijo, mi esposa me engaña. ¿No? Entonces digo, este es un pensamiento y está creyendo que la engaña en serio. Entonces empecé a preguntarle, ¿no? ¿Qué evidencias tiene para pensar que su esposo la engaña? No, que le revisé el teléfono y vi esto, bueno, pero puede ser, no sé, un compañero de trabajo que le trate de esa manera, hola linda, bla, bla, bla. Dice, pero yo no trato de ser mi compañero de trabajo. Bueno, sos vos, no ella. Bueno, la cuestión es que llegó, me dice, y tengo la evidencia. ¿Sí? La seguí y vi que salía del hotel con un tipo. Así. Y yo no podía, capaz que se le podría decir, bueno, capaz que, no sé, le estaba mostrando algo en el hotel. No, es imposible, ¿no? Porque había una evidencia y lo que él estaba pensando era cierto. Ahora, eso es cierto, pero yo necesito saber qué le pasa a él con eso. Entonces la pregunta fue, ¿sí? Y a vos, qué es lo que qué es lo que te hace sentir que tu esposa te engaña? ¿Sí? Y me hace sentir triste. ¿Sí? Y me dice, ¿y qué es lo que se le pasa por la cabeza? ¿Sí? Que no soy lo suficientemente hombre para ella. Listo, esa es la creencia. ¿Sí? Entonces, no era que la esposa lo engañaba en sí, la situación que lo ponía mal, sino el pensamiento, la creencia que tenía. No soy lo suficientemente hombre. ¿Sí? Y le pasa, por ejemplo, a muchos, ¿no? Qué sé yo, yo he tenido pacientes con impotencia sexual y que se ponen muy mal, ¿sí? Pero la cuestión es, no puedo darle placer a una mujer, ¿sí? No sirvo no sirvo como hombre, ¿sí? Eso es lo que le pone mal a las personas. Entonces, las creencias los pensamientos pueden ser verdaderos, pueden ser que esas chicas estén hablando mal de él, es verdad, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿qué es lo que pienso acerca de que alguien hable mal de mí? ¿Sí? ¿Qué pienso? Que no soy un buen amigo. ¿Sí? Que no soy lo suficientemente bueno como para guardar secretos como la otra amiga. ¿Sí? Y puede ser que eso es verdad. ¿Sí? ¿Se entiende, Raquel, entonces ahora? No, ahora no, porque en realidad trajiste esto, ¿no? De que los pensamientos pueden ser verdaderos, pero tengo que investigar qué es lo que hay detrás de esos pensamientos verdaderos, o evidencias verdaderas que me trae, como el del hotel. Ya ahí me quedé como, buscaba evidencia que dijeran, che, no te está engañando, sí, la mina lo reengañaba, pero bueno, era esto, no soy lo suficientemente hombre. Y tuvimos que trabajar eso, porque ser hombre no significa que la mujer tu pareja te tiene que ser fiel siempre. Ser hombre pasa por otras cosas también. Claro. ¿Pasamos, Patrick? Bien. Esto un poquito también, más o menos parecido. Vamos a ver, sin leer las viñetas, observación y descripción. ¿Qué observas, Raquel? Bueno, que chocan dos autos Bien, y uno, bueno, hace un gesto, qué sé yo, como diciendo, no sé, como de insulto. bien, Y el otro dice, no sé, ¿y este qué hace? bien, genial. Entonces, viene la descripción, si yo tengo que decir, dos autos chocaron,
¿sí? Se hicieron, al parecer, en una esquina porque vienen como en perpendicular, ¿no? Bien, uno tiene uno tiene como el ceño fruncido, bueno, bien lo que hiciste. Fíjate lo que piensa el que tiene el sombrero. Dice, este idiota debería haber mirado por dónde iba. El otro dice, me hubiera gustado que no hubiera ocurrido, pero lo importante es que nadie haya salido herido. Fíjate en esto de las reglas sí, las reglas los debería. El tipo dice, debería haber mirado por dónde iba. ¿Sí? Es como la obligación del otro mirar, porque si no es un idiota. Y el otro, fíjate cómo cambia, dice, esto no tendría que haber ocurrido como tengo. Y él dice, no, me gustaría que no hubiera ocurrido. Tengo que aprobar un parcial, me gustaría aprobar el parcial. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en la terapia cognitiva? Es cambiar los tengo, los debería por los me gustaría o prefiero. Entonces, tengo que ser el mejor, me gustaría ser el mejor. ¿Sí? Tengo que aprobar el parcial, me gustaría o preferiría aprobar el parcial. Tengo que aprobar con 10, me gustaría aprobar con 10. ¿Sí? Porque, ¿qué pasaría si no aprobas con 10? ¿Sí? No, que mi carrera se viene a pique. ¿Sí? Y la verdad, ¿se viene a pique una carrera? No, se viene a pique lo que yo pienso acerca de mí, no la carrera. ¿Sí? Entonces, qué importante es que cuando se me aparece un tengo o un debería, trasladarlo y cambiarlo al me gustaría o prefiero. ¿Sí? Profe, tiene que subirlo el material al aula. Profe, me gustaría que suba el material a la... ¿Sí? Es como... pero bueno, ojo también, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con los tengo como estas reglas que nos imponemos para obligarnos a algo y otras que tienen que ver con las responsabilidades. ¿Sí? El tengo que rendir el parcial, sí, lo tenés que rendir, no es algo que te gustaría, ¿sí? Yo tengo que subir el material al aula, sí, no es algo que me gustaría, ¿sí? Pero cuidado porque tengo que subir el material al aula, si no significa que soy mal profe, por ejemplo, en mi cabeza. No, lo tenés que subir porque es tu obligación, profe, no porque ni seas bueno ni seas malo. El subir el material no te va a hacer ni bueno ni mal profesor. Tengo que rendir el parcial porque tengo que recibirme este año sí o sí. Si no, soy un fracaso como alumna. No, lo tenés que rendir porque es parte de una obligación como estudiante y te gustaría aprobarlo. ¿Sí? Que si no lo aprobas, obvio que las cosas se pueden llegar a atrasar, pero eso no hace que uno sea mala estudiante o después una mala técnica. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. ¿Pasamos, Patri? Dale. Bien. Y acá, como esto viene más fulero, así como tenemos las creencias, como tenemos los supuestos, como tenemos los pensamientos automáticos, hay algo que cuando hay cuando nosotros pensamos, tenemos pensamientos que son muy similares, ¿sí? Forman un conjunto de distorsiones cognitivas, ¿sí? Es decir, las distorsiones cognitivas es un conjunto de pensamientos automáticos similares o parecidos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es estas distorsiones cognitivas. Nosotros tenemos una creencia. La creencia en sí no puede salir a la luz así de una, como soy un fracaso, soy indigno de amor, sino que va a salir esa creencia distorsionada. Y se va distorsionando y esas distorsiones tienen nombres, ¿sí? Y esos nombres se agrupan, digamos, dependiendo los pensamientos que nosotros tenemos. Pasamos y vamos a ver cuáles son estas distorsiones. Pasamos. Ahí va. Una distorsión cognitiva se la conoce como abstracción selectiva. Esto es, nosotros nos abstraemos selectivamente cuando nos centramos en un detalle extraído fuera de contexto.
ignorando otras características más relevantes de la situación y valorando toda la experiencia en base a ese detalle. Es decir, que nosotros tenemos una experiencia. Hay un solo detalle chiquitito y en vez de centrarnos en toda la experiencia, nos centramos en ese detalle. Veamos un ejemplo. Patri, pasamos. Dice, el novio tarda un poco en llegar a la cita con la novia. Ella comienza a desesperarse y lo que imagina es que tal vez sea una manera que él tiene para comunicarle que ya no está tan interesado en la relación como antes. Un detalle totalmente fuera de contexto. Fuera de contexto en el sentido de no está más interesado en ella. Entonces, Claro. ese detalle de toda la experiencia, ¿sí?, hace una abstracción. Abstrae ese detalle para llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No, con eso le está diciendo que no quiere salir más. Otro, alguien que ha preparado cuidadosamente una exposición y tal como lo espera, resulta exitosa. Pero uno de los asistentes hace alguna crítica respecto a un aspecto menor de la presentación. Así, nuestro presentador elimina la sensación de triunfo y en su memoria solo queda almacenada esa crítica, en la que se va a recrear una y otra vez los días siguientes. ¿Sí? Hay un detalle que lo saca de contexto y en vez de centrarse en que la exposición fue exitosa, se queda en ese solo detalle de alguien que hizo una crítica. ¿Sí? Entonces yo digo, imagínate, parcial, te equivocaste solo en una pregunta. En vez de decir, bueno, el parcial fue excelente, ¿sí? Tuviste un 10, pero voy a decir, pero un 10 no fue, porque tuve un error, ¿sí? Y eso te carcome la cabeza durante todos los días. Eso es una fracción selectiva. Me fijé en un detalle sin ver el resto. Pasamos a la próxima. Pensamiento dicotómico o también considerado polarizado. Este se refiere a la tendencia a clasificar las experiencias en dos categorías, y que estas categorías siempre son expuestas y extremas. El todo o nada, el siempre o nunca. ¿Sí? Pasemos a ver los ejemplos. Dice Sandra, quien actualmente jura que tiene la relación perfecta con la pareja perfecta, su novio Andrés, ella siente que es el mejor hombre del mundo, el príncipe azul, el heroico caballero blanco que siempre estará ahí para ella. Vaya que es admirable este sujeto, pues al parecer no tiene ningún defecto, pero eso cambia totalmente cuando Andrés llega retrasado a la cita de ensueño que Sandra esperaba durante toda la semana. Entonces Andrés se convierte en el novio más considerado, más patán, más ruin que pueda existir, ganándose así todo el desprecio y odio de Sandra, quien en un arranque impulsivo puede terminar con él o vengarse siendo infiel. Una sola situación, ¿sí?, cambió de ser la persona más buena a la persona más horrible, espantosa que hay, por un detalle, ¿sí? Eso es lo que es la polarización, pasa de un lado hacia el otro inmediatamente. ¿Pasamos, Patri? Sobregeneralización. Y esto lo hacemos bastante todos, creo, que es la tendencia a sacar conclusiones generales a partir de un solo hecho. En este caso, la conclusión no es arbitraria, ¿sí?, como la fracción, la inferencia arbitraria que lo vamos a ver después. Dice, porque el hecho sí ocurrió, pero no está justificada porque asume que bajo cualquier circunstancia el mismo hecho volverá a ocurrir. Esto es una sobregeneralización, es decir, aparece un hecho, pero va a interpretar que ese hecho va a ocurrir siempre, que suceda algo parecido. Por ejemplo, veamos el ejemplo. Mi marido me ha sido infiel, nunca más volveré a confiar en un hombre. Por uno, chau todos. He suspendido matemáticas, no vale la pena que estudie más, pues seguro no apruebo el curso. ¿Sí? Y sucede mucho, por ejemplo, yo tengo una paciente actual un varón, que si le va mal en un parcial ya se queda ahí, no estudia más porque cree que después le va a ir mal en todos. Eso es una sobregeneralización. Otro, desde lo de Carla no he vuelto a confiar en una mujer guapa. Como no estudié cuando lo tenía que hacer, ahora seguro que no soy capaz. Nadie me quiere, ¿sí? Entonces, bueno, en esta sobregeneralización tiene que ver con estas palabras. Nadie, nunca, siempre, jamás, todos o ninguno.
Bien. Y esto casi siempre, la mayoría de las personas creo que hacemos esto, ¿no? De sobregeneralizar las situaciones. ¿Pasamos, Patri? Inferencia arbitraria, que es un poco contraria al otro. Dice, se refiere al proceso de adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando la evidencia es contraria. En la sobregeneralización decimos que sí, el hecho ocurrió. En la inferencia arbitraria pareciera que no ocurrió el hecho, sino que buscamos una evidencia que no es a favor, sino es contraria. Veamos el ejemplo. Dice, tenemos el caso de Josefa, que no ha tenido una vida muy fácil y a sus 50 años ya se muestra a la defensiva la mayor parte del tiempo. Por lo general está a la expectativa de algún ataque en contra de ella, por lo que sus interpretaciones de lo que hacen o dicen los demás siempre terminan en malas intenciones. Si su esposo se muestra más afectuoso que de costumbre, interpreta que de seguro se comporta de esa forma para compensar alguna falla que hizo en contra de ella. Si alguno de sus hijos no está de acuerdo en algo que ella dice u opina, de seguro es porque son unos maleducados que quieren llevarle la contraria. Si alguien de la casa deja un plato sucio, de seguro lo hizo con una mala intención para que ella tuviera más carga de trabajo en el hogar. Entonces, acá no hay un hecho concreto, ¿sí? Solamente suceden algunas cosas que sacan una conclusión de un hecho particular. ¿Sí? Yo me comporto bien con alguien, digo, este anda en algo raro. ¿Sí? Me trae bombones, porque algo se debe haber mandado. ¿Sí? La evidencia no sostiene, la evidencia que yo veo, o esa situación, no está sosteniendo, ¿sí?, la conclusión que yo estoy diciendo. Y puede Porque pasar como recién, que decía, o sea, puede ser cierta, digamos. Si obvio. nunca me trae flores y una vez me trae flores, puede ser cierto que haya algo, digamos, pero no es razón suficiente para deducir que es fácil. Exacto, si me trae bombón todos los días, bueno. O cada tanto, Sí. qué sé yo, alguna O cada fecha. tanto. O la otra, me traes bombones o flores todos los días y un día no me trajiste. Claro, también. Se lo dije Ah, a la otra. sí, se lo diste a la otra. ¿Con quién estuviste o dónde anduviste para olvidarte de mí? Ya no, No, ya no me querés más. ya no me querés No más. pensás De hecho, en mí. exacto. Sí. ¿Cómo saben de esas cosas, no? Porque estudiamos. Claro, estudiar, son los hechos ajenos. Manuales. Son los manuales vivientes de experiencias ajenas. Tal cual. No, yo, por ejemplo, a mí, cuando nosotros nos casamos, no me la banco todavía, chicos, no me la banco a las situaciones estas. Pero cuando yo me casé, por ejemplo, que venían mis cuñados a casa, Mónica atendía primero a sus hermanos. Entonces, yo veía que eran sus hermanos. Entonces, si le daba el primer plato de comida, le daba a los hermanos. Yo veía que eran los hermanos, pero no era solo a los hermanos, le daba a todas las visitas primero. Pero Claro. yo que veía, yo veía que le daba solo a los hermanos siempre. Y un día me reenojé, le digo, yo soy tu esposo. A mí no me daban. Claro, a mí me dejaba para el último. Pero yo lo veía solo cuando venían los hermanos. Yo soy tu esposo, a mí me tenés que servir primero. ¿Qué servís a ellos? Son tus hermanos nomás. ¿No? Entonces, la vez que me servía primero a mí, le decía, seguramente algo debes tener escondido para tus hermanos después, el postre o algo que ellos querían o que les gusta a ellos, no para mí. Me sigue pasando. Sí, Pero te escucho. pero soy consciente. Pero soy consciente, sí, me sigue pasando y me la trago porque después, bueno, me logró explicar. Me dijo, no es solamente con ellos, mentiras, es con ellos nomás siempre. Digo, no es con ellos, es solamente educación, mis hermanos no vienen nunca, y bueno, nada, pasemos porque me voy a poner mal y me voy a la yo. Paso de la diapo. Pasa la diapo, sí.
No nos hemos tomado recreo, no nos tomamos un ratito, seguimos un poquito más, terminamos Ay, tenés razón, no nos hemos tomado. como Como quieran. quieran. Raquel, vos decidís. Ay, ¿Querés si tiene- descansar un ratito o querés que sigamos? Nos quedan 30 y... Sigamos Sigamos. para que terminemos la clase. Dale. Me voy a quedar a A medio camino. Otra distorsión, magnificación y minimización. Es la tendencia a exagerar lo negativo de una situación o minimizar lo positivo. ¿Sí? Un hecho puntual que me haya pasado feo, ¿sí? Y en vez de tener en cuenta lo positivo que me pasó, digo, ¿cómo te fue hoy? Espantoso. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? No, a mi compañera se le cayó el café arriba de mis papeles. Ah, Ay, ¿y? qué horror. Qué horror, ¿no? Sí, es feo, pero esa única situación, es la tendencia a exagerar una sola situación, es decir, fue espantoso. Y por eso es tan importante que cuando hablábamos sobre conducta, ¿no? Cuando decíamos, se portó muy mal, ¿sí? El hecho de que le haya clavado el lápiz en el ojo a su compañerito, ¿sí? Este acompañado que tenemos, le decimos, hoy me fue espantoso. Sí, no fue espantoso, digo. Porque le clavó el lápiz, ¿no? Pero esto de decirle, no, solamente me fue mal hoy en el acompañamiento porque mi acompañado no quiso hacer la tarea, no quiso escribir lo que la señora escribía, o no quiso lavarse las manos. Y la verdad no fue espantoso, fue una situación determinada que yo la magnifico, ¿sí? Olvidé que pudimos jugar, que salimos a la calle, que tendió la cama, bla, 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 por X situación. Bien, pasamos a ver si hay un ejemplo. Bien, nada. Imagínate que no, es la tendencia a exagerar acontecimientos u hechos negativos y a minimizar los buenos, restándole importancia. Casi siempre sucede cuando le presto más atención a mis errores que a mis cualidades, que a las cosas buenas que hago. Entonces, bueno, hay un ejemplo sobre cómo imaginar cuestiones de caja de ahorro, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con, fui al acompañamiento y nada, y el acompañado no hizo algo y yo dije, no sé, bueno, al final soy un desastre porque no logré hacer tal cosa, ¿sí? Pasamos. La personalización es cuando hay una tendencia excesiva a atribuirse acontecimientos externos como referidos a nosotros mismos, sin que exista una evidencia. Básicamente es como hacernos responsable o culpabilizarnos, la personalización, de los hechos que nos suceden, pero que tienen que ver con acontecimientos externos, ¿sí? Y la despersonalización es como atribuirle al otro, ¿sí?, la responsabilidad o la culpa de las cosas que a mí me suceden, ¿sí? Por ejemplo, no sé, me fue mal en el parcial porque los profes hicieron muy difícil el parcial. Puede ser que haya pasado eso, pero puede ser que yo no haya estudiado lo suficiente o no haya comprendido la consigna. ¿Cómo, Patri? O no se ha preguntado para salir de la duda. Exactamente. Bien. O no fui capaz de preguntar para salir de la duda. Bien. ¿Pasamos? Seguro que lo dicen por mí. ¿Sí? Si en el trabajo hay rumores de que van a echar a alguien, a que no sabes quién tiene todos los números para que la echen. Efectivamente, la persona que sufre o padece esta distorsión de pensamiento de la que estamos hablando. Es la típica persona que cuando alguien se pone enfermo piensa que tendría que haber hecho algo para evitarlo. Que no soporta que sus hijas tengan un problema y que trata de evitarlos y si no puede se siente culpable. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿por qué se enfermó? Y no, se enfermó por mí. ¿Sí? O en la diapositiva del choque, ¿no? En vez de atribuirle quizás a ciertos eventos, le dice, este idiota tendría que haber visto por dónde iba, decía, ¿no? No, yo también tendría que haber visto por dónde iba. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? En vez de hacerme responsable de algunos hechos, le atribuí
la culpa y la responsabilidad del otro, que es la diapo que sigue, que es la despersonalización. Es cuando le atribuyo algo al otro sin que el otro tenga, ¿sí?, la responsabilidad de todos los hechos. Yo estoy trabajando actualmente con un joven adulto, que en realidad es tan exigente que todas las cosas que hace en la facultad, por ejemplo, se las atribuye él. ¿Sí? Él no, ahora está mejorando, pero no podía ver nada, no podía ver que el profesor a veces que a veces era el último que le tomaban el parcial, los finales, que los profesores eran muy desgraciados, que a veces, por ejemplo, uno de los últimos exámenes finales, el profesor había dicho que tomaba hasta ciertas bolillas y después salió tomando otras bolillas, ¿no? Y no pudo defenderse de eso. Entonces empieza, yo tendría que haber estudiado. Y sí, tendrías que haber estudiado. Podrías haberlo estudiado si el profesor te hubiera dicho tal cosa, que esas bolillas entraban. Pero todo el tiempo es esto, ¿no? De responsabilizarse de los hechos. Y a veces nos podemos responsabilizar de los hechos porque es parte de lo que también vamos a aprender, y seguramente Patri también va a hablar de hacerse responsable de lo que nos pasa, pero hay muchas veces que hay factores externos que no se pueden hacer. Por ejemplo, hoy llevé a hacer una actividad, hoy propuse una actividad para llevar a la práctica, por ejemplo, y no la pudimos hacer. No sirvo ni para eso, ni para llevar a cabo una actividad. Bueno, para un poco, vamos a ver qué es lo que sucedió. No pudiste hacerla porque... Y no, porque la idea era llevarlo al patio, hacer esto, pero estaba lloviendo. Listo, entonces no es mi responsabilidad, no me puedo hacer cargo de eso. En todo caso, voy a decir, bueno, no la pudimos hacer porque estaba lloviendo afuera, yo la había planeado para el patio, veamos cómo puedo hacer la actividad en otro momento, teniendo en cuenta los factores que pueden incidir. ¿Sí? Yo he visto mucho, por ejemplo, en las prácticas, que las tutoras, las encargadas de la sala, las maestras, no le dejan hacer casi nada a los pasantes, ¿no? Entonces el pasante va con las actividades, dice, no, hoy vamos a hacer lo que yo digo. Entonces termina diciendo, uy, al final no sirvo para nada ni para presentar una actividad. Dice, y no, y la verdad es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro. También voy a fijarme qué es lo que me corresponde a mí y qué le corresponde al otro. No sucede en el IRAM, Raquel, te aviso, ¿eh? No, yo justamente iba a decir, yo hoy en una de las actividades que tocó teatro, o sea, participé como participaba el paciente, el pacientito. Y resulta que me miraba y hubo una conexión inmediata, porque yo le levantaba el pulgar. Y después cuando hubo una actividad de animales, lo que hacen los animales o las figuras que le mostraban, y por ahí no le salía y lo hacía yo, y cuando él no sabía algo, buscaba con los ojos, digamos, la complicidad conmigo. Y yo lo decía y después lo repetía y yo le aplaudía. Y estaba feliz, dije, qué hermoso, qué hermoso porque, o sea, vio que estaba yo a la par de él y buscaba la complicidad antes, digamos, del profe, Bien, o sea, bien. del taller. Buenísimo. Entonces ahí vamos, ¿no? Encontrándonos en algo que ya vimos que tiene que ver con el vínculo, ¿no? Con esto que vamos a ir usando también para poder acercarnos al otro. ¿Pasamos, Patrick? Bien. Bueno, ya lo vimos. Atribuir responsabilidad de sus actos a los demás. ¿Sí? Mira lo que me hiciste hacer. Fue por tu culpa que hice esto. Bien. Un resumen de lo que vimos recién. Sí. Perdón, otro ejemplo por ahí que puede ir es, sí, está bien, yo lo hice, pero porque vos, Ay, el pero porque vos, o sea, es una manera de no hacerte cargo para nada de lo que... Exacto. Sí. Digo, y Sí, no sí. darle la posibilidad al otro que se haga cargo solo de lo que... ¿no? Entonces, digo, un diálogo saludable sería, sí, está bien, yo cometí esto, hice esto, dejé de hacer esto. Y el otro diga, sí, y yo también hice esto. O sea, en algún punto los dos, ¿no? Es como...
O si el otro no lo quiere reconocer, sí, mira lo que me hiciste hacer, estuvo mal, por lo menos reconocerlo. Lo hice más porque vos me instigaste y me llevaste a esto. Yo no lo tendría que haber hecho, lo tendría que haber pensado más, pero vos me orientaste para ese lado, qué sé yo. Hacerlo que Siempre, también el otro se haga responsable si lo hizo. sí, ahora veamos cómo yo puedo llegar a hacer responsable al otro en estas situaciones, porque cuando yo decido hacer algo, también lo decido por mí mismo, ¿sí? Ojo, teniendo en cuenta aquellas cuestiones que tienen que ver, yo recién pensaba, siempre hay un pronto para un descosido, siempre hay un manipulador para un manipulado, o de esas cuestiones, ¿no? Pero esto, ¿no? Como decir, hice esto porque vos me llevaste, pero yo elegí que vos me dejaras llevar, ¿sí? Ahora, en esta comunicación que dice la Patri, será ver que yo me hago responsable de esto y ahora, ¿cómo podemos hacer para que vos también puedas ver tu parte de responsabilidad en esto? ¿Sí? Me parece que es re difícil esto que dice la Patri. Vos me lo hiciste hacer, es muy difícil este tipo de hacerse responsable de lo que uno tiene. Yo siempre decía hacerse cargo, ¿no? O echar la culpa, o me siento culpable. Y en realidad, bueno, esto de poder también cambiar, ¿no? De ser responsable por las cosas que uno hace, y ver cómo puede hacer para que el otro también se haga responsable. Pero capaz que no tenga mucho que ver con nosotros, ¿sí? Posiblemente. El otro, si quiere darse cuenta, se da cuenta, y si no, bueno, lo mandaré a terapia, no sé. No sé, Pati, ¿qué Claro, y en el pensás? caso, supongamos, de un acompañado, que le hayamos hecho hacer algo que tal vez no podía o no quería, que diga, mira lo que me hiciste hacer, que diga el acompañado. O sea, también hacerse cargo uno, sí. ¿Por qué te lo hice hacer? ¿Por qué es lo que quería cambiar o qué quería hacer que hicieras para que te mejores? O bueno, me equivoqué. Sí. Exacto, bien, bien. Eso es interesante. Pero también, bueno, y cuidado con esto, esto es muy bueno lo que vos traes, porque tiene que ver con que nosotros estamos trabajando con vulnerabilidades también. Entonces, una persona con ciertas vulnerabilidades también es más propenso a hacer lo que el otro dice, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que tiene problemas de adicciones, ¿sí? Capaz que nos lleve a nosotros, ¿sí? A hacer otras cosas. Recuerdo que en una institución que nosotros hacíamos las prácticas, decía, por favor, que la AT que venga, o el practicante que venga, que pueda poner los límites, porque tuvimos experiencia de AT que salieron a pasear, qué sé yo, y el AT terminó drogándose con el acompañado, ¿no? Entonces, bueno, pero él me llevó, el AT, ¿no? Él me llevó a hacer esto, ¿sí? Claro. Pero bueno, vos tendrías que haber trabajado eso. Él no te llevó, vos decidiste que él te llevara, ¿sí? Bueno, entonces cuando laburamos con estas vulnerabilidades, también sentarnos a decir, bueno, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Es una cuestión de obligación que se tiene que lavar las manos, o tiene que ver con lo terapéutico? ¿Sí? Me parece que siempre tenemos que ir pensando desde ese lado, ¿sí? Sí, pienso que en realidad como son dos situaciones distintas, y porque digo, una cuestión es en situación de pares, por decirlo de alguna manera, sea pareja, sea amigo, sea hermano, sea lo que sea, digo, esto de yo me hago cargo de lo mío, vos hacete cargo de lo tuyo, básicamente, ¿no? Y si el otro se hace cargo bien, y si no, bueno, por lo menos a mí me queda claro que yo hice esto y esto es mío, ¿no? Eso por un lado. En el caso que decís vos, Raque, y de lo que están hablando, me parece que hay otra cuestión que no se puede escapar del eje y que tiene que ver con, eh, lo voy a decir en términos como cotidianos, pero ahí lo resignificamos, ¿no? Con el poder o la autoridad con la que yo estoy ahí, ¿no? Y eso sí me pone en un lugar distinto, de responsabilidad distinta. Entonces yo no puedo decir, eh,
o sea, si evidentemente si el otro lo puse a hacer algo que no pudo, digo, lo primero que tengo que hacer es mirarme, a ver, ¿se lo di en el momento que estaba preparado para o todavía no? O si el otro me devuelve, no, me dijiste que hiciera esto y no me sale. Bueno, digo, tenés razón, ¿no? Esta parte quizás pensé que estabas preparado y todavía falta trabajar otras cosas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Digo, sí, sí, son claro. cosas, son situaciones distintas y este lugar de autoridad o de poder que nos otorga el rol que ocupamos nos pone en situación de hacernos cargo de cosas que no pasaría en lo cotidiano, digamos, que ahí sí Claro. podemos ir de par a par en algunas cuestiones, ¿no? Perdón que No, estoy sin que cámara, yo pero es para compartir, si no se me hace lío con el compartir, pero estoy acá. dice, Allá hago señas como si me vieran, pero no. pero es cierto lo que vos decís, pero yo me remito, viste, que, o sea, en el caso de ustedes o de muchos AT que están bien formados, pero hay muchos que no están bien formados y cometen esos errores, y yo lo he escuchado, y a mí también me habrá pasado en alguna ocasión de querer que haga la persona algo que tal vez no podía hacerlo, Ujú. y bueno, y salió, mira, me hiciste hacer esto, y se sintió mal el acompañado, no se sintió conforme, se sintió que retrocedió, y no, bueno, uno de ahí nomás vuelve, ¿no es cierto? Al eje, bueno, Tal cual. disculpame, yo pensé, como vos decís, que estabas preparado, tal vez más adelante, pero yo justamente esto lo hago porque, no sé si le comenté a usted o a Soledad, que en mi trabajo, donde yo trabajo a la noche, el hombre tiene un tumor en la cabeza, o sea, tiene un cáncer, y ha estado mal, y la mujer de la mañana lo obligaba a caminar, y él no podía, y a la noche de ese día entró en crisis, o sea, quedó rígido como al principio, no se movía, se caía, o sea, fue horrible como estuvo la situación y cómo estuvo mi noche, porque eso lo obligaba, si uno más o menos que está trabajando en esto, ve a la persona cotidianamente y se da cuenta, o sea, en la expresión del cuerpo, en la mirada, yo ya veía hacía días que él tenía distinta mirada, o sea, uno va viendo cambios. Y eso que yo voy a la noche, pero la persona de lo hace mal, y sin embargo le exigía, y terminó en una crisis que todavía no sale, pero eh, a eso me refiero, cuando no está bien preparadas las personas, ya Sí, sea una T, llámese una enfermera, un cuidador, cuando no están bien preparados se cometen esos errores. sí, y son graves. Sí, Sí, gravísimo. Por sí. eso fíjate que nosotros empezamos el programa de la materia, que se Sí, llama Teoría y Técnicas, ¿no? con una frase muy bonita que trajiste, que es hermosa. Sí, Sí. y fíjate que los temas previos no fueron al azar, tenían que ver con lo del vínculo, del cómo, ¿no? Con toda esta parte previa tan necesaria para aplicar responsablemente Claro. toda la teoría y todas las técnicas, ¿no? Es un ejercicio que tiene que ver con la formación, sin duda. Tenemos que, yo creo que la formación es clave, ¿no? Y quienes nos forman y nos acompañan en los procesos, porque también hay de todo. Está como el que se Sí, centra en la técnica o lo que sea, y bueno, y vaya eso y no importa el resto. sí. Eh, y O también, solo en por la supuesto, teoría y que no le importa la tal técnica. cual. Y también, por supuesto, en la parte de, el resto queda en el que recibe, ¿no? Esa formación y en su personalidad y en su compromiso y etcétera, etcétera. Pero bueno, como formadores tenemos que pensar en estos detalles para Sí, acompañar mejor y que vayan surgiendo, como pienso en esto, generaciones de profesionales que tengan en cuenta esto como base, ¿no? Cómo miro al otro, cómo escucho, cómo pregunto, cómo creo el vínculo, ¿no? Todo estoy totalmente eso como contigo. base para después ir poniendo todo lo otro. Y, Yo estoy y tan pens- agradecida al ramillete de profes excelente que he tenido en estos 3 años, que me han aportado tanto y con el privilegio también de ser única, que eso no cualquiera lo tiene. Qué bueno.
Una tecnicatura personalizada. No, eso es muy bueno, es muy bueno. Sí. Pensaba en esto que traía la Patri también, ¿no? De este trabajo también cuidado, trabajo también cuidado, no de bien cuidado, en donde se me puede decir, vos me hiciste hacer esto, ¿no? Y en vos me hiciste hacer esto, pensar, ¿no? Y darnos la posibilidad de esto, de rever nuestra práctica. Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que como decía la Patri? ¿Qué me faltó? ¿Qué apoyos no le ofrecí? ¿Sí? ¿Qué apoyos no me di cuenta que estaba necesitando para poder hacer esto? ¿Sí? Pensé que ya estaba preparado y no. ¿Sí? Quizás tenía que ver solamente con algo, con un objetivo mío y no con el del otro. ¿Sí? Entonces, me parece que poder detenerse también a observar la situación, ¿sí? Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pasamos, hola Cami de nuevo, volví. Hola, Cami. Hola de nuevo. Ay, recién justo vuelve la luz, así que dije, entro aunque sea al último. Está bien. A mí me pasó igual, ¿eh? Se me cortó la luz y me fui. Las dos juntas. Sí, al Sí. instante. Bien, haciendo un resumen entonces de esto, ¿sí? Tenemos que... Parece un chiste, perdón, lo tengo que decir. Dilo. Parece un chiste que, ¿viste cuando le hacen esos chistes que cuando el otro llega tarde? Le decís, bueno, ahora como íbamos cerrando, parece que se le está haciendo a propósito a la Cami. Pero no, Cami, no lo estoy haciendo a propósito. No. Pero bueno, vamos cerrando con esto, ¿sí? Y en realidad, en cuestiones de las técnicas cognitivas, si bien en el PowerPoint están, no es algo de lo que nos valemos los acompañantes terapéuticos para trabajarlas, ¿sí? Porque tiene que ver más con el terapeuta, con el psicólogo, ¿sí? Pero las técnicas tienen que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Identifiquemos los pensamientos automáticos del otro y los nuestros, para después, de ahí, poder transmitírselos al terapeuta, ¿sí? Y que podamos, nosotros, por ejemplo, nosotros los que hacemos este tipo de terapia, hacemos que los pacientes hagan registro de sus pensamientos. Entonces, como acompañantes también es pensar en ayudarle a hacer esos registros, ¿sí? En ayudarles a ver que no siempre hay cosas malas, sino que de las situaciones que acontecen hay cosas que son buenas también, ¿sí? Y poder trabajar mucho en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con darle los espacios para expresar sus emociones, pero que nosotros también podamos identificar de dónde están saliendo esas emociones, que sepamos que no son de las situaciones en sí lo que a una persona le genera una emoción, sino de que hay algo en el medio que tiene que ver con pensamientos, con interpretaciones, ¿sí? Que quizás nosotros no lo sabemos, que quizás el otro no la puede expresar, pero que sepamos que no es la situación lo que le pone mal a un acompañado, ¿sí? Como por ejemplo, puedo decirle, vamos a lavarse las manos, ¿no? Se está lavando las manos y se le cayó el jabón. Obvio que yo me pongo mal porque se me cayó el jabón, ¿sí? Y no puedo lavarme las manos. Quizás en alguien que tiene compromisos cognitivos, no puedo pedirle que me diga, ay, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando se te cayó el jabón? Porque su compromiso cognitivo está muy afectado, ¿sí? Pero yo puedo decir, se puso así, ¿sí? Porque algo sucedió, ¿sí? Porque se siente que no puede, posiblemente, y estas son interpretaciones de lo que hago de las situaciones, ¿sí? Pero que sepamos que siempre hay algo que está sucediendo de cómo yo proceso la información y que tiene que ver con estos pensamientos, ¿sí? Con el procesamiento de la información, ¿sí? Entonces tengo que estar atento a eso. Entonces, volviendo, no son las situaciones lo que nos ponen de una manera u otra, nos hacen sentir y nos hacen actuar, sino que es lo que nosotros interpretamos de esas situaciones,
¿sí? Y que esos pensamientos que tenemos nos llevan a crear una emoción y a actuar de determinada manera, la conducta, ¿sí? Pero antes, para que una situación, esas situaciones que son activadoras de pensamientos, están atravesadas por estos esquemas que nosotros tenemos, ¿sí? Que pueden ser las creencias nucleares y los supuestos más las distorsiones cognitivas. Entonces, nosotros vemos a la situación, ¿sí? Y pensamos esa situación de determinadas maneras porque tenemos una creencia determinada, porque tenemos esquemas determinados, ¿sí? Entonces, esos esquemas que están en nuestra parte más inconsciente, ¿sí? Hace que sean como, ¿cómo se dice? Como la forma en que nosotros tenemos de mirar la realidad, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros mirar la realidad de determinada manera. Y nosotros miramos esa, y todos, cada uno de nosotros miramos la realidad de forma diferente, ¿sí? Porque, ¿cómo, Patri? Perdón, una psicóloga social, Ana de Quiroga, habla de matrices de aprendizaje, ¿no? Que tienen que ver con estos modelos que subyacen, estos tejidos que subyacen, y nos llevan a mirar y crean estilos de sensibilización particulares en cada uno y que está ahí en lo inconsciente. Me suena como esa relación con esto de los esquemas, ¿no? Tiene que ver con eso, porque justamente esas cuestiones son las que nos hacen mirar la situación de determinada manera. Y que en realidad ni nos damos cuenta de que esas situaciones están impregnadas de esas creencias, hasta que podemos descubrir estos pensamientos o identificar los pensamientos que nos llevan a una emoción, una conducta. Y cuando nosotros sentimos y actuamos, ¿sí? Las creencias se alimentan de estas emociones y estas conductas. Si digo, me quedé sin trabajo, pensamiento automático, no voy a poder pagar el alquiler, emoción, tristeza, conducta, me quedo tirado en la cama. ¿Qué va a pasar con la creencia? ¿Sí? Si mi creencia es no sirvo para nada, soy un inútil, eso se va a alimentar, ¿sí? Porque si yo me sigo quedando en la cama, no voy a conseguir trabajo. Y mi creencia de no servir para nada, y que no voy a poder pagar el alquiler de verdad, porque voy a estar tirado en la cama, ¿sí? Y se alimenta la creencia. Entonces, lo que intentamos hacer en la terapia cognitivo es ofrecerle a la persona que consulta y que está en tratamiento, ofrecerle la posibilidad de pensar de una manera diferente, de una manera acorde a la realidad, ¿sí? No vas a pagar, no voy a poder pagar el alquiler porque me quedé sin trabajo. Es verdad, sin trabajo no vas a poder pagar el alquiler, pero todavía hay muchas cosas que poder hacer, ¿sí? Entonces, hay que empezar, bueno, ¿y cómo te hace sentir esto? Y no, que no soy lo suficientemente hombre ni siquiera para conseguir un trabajo. En realidad, el conseguir trabajo no pasa por eso, o el ser hombre no pasa por eso. Entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Porque es verdad lo que estás diciendo. Sin este trabajo no vas a poder pagar el alquiler. Bueno, veamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Hagamos empanada. Bueno, pero yo no nací para eso. ¿Sí? Entonces ahí seguir trabajando esto, ¿no? ¿Y qué significa para vos hacer empanadas si te quedaste sin trabajo? ¿No? Y no, porque acabo de ser gerente, me echaron porque era gerente en un banco. Bueno, pero ya no sos más y tenés que hacer algo para mantener eso. Entonces, cuando digo, no sirvo ni para hacer empanada, ¿sí? Me vuelvo a alimentar mi creencia de que soy un inútil. Pero bueno, eso es una tarea que lo hacen los acompañantes terapéuticos, esto de poder activar en lo cotidiano esto que no pueden hacer, ¿sí? ¿Está tirado en la cama? Vamos, levántate. No, puedo hacer empanada, dale, vamos a hacer empanada, ¿sí? Entonces, parte de la gran tarea de los acompañantes terapéuticos es esto, ¿no? De empezar a activar de manera conductual para encontrar evidencias en contra de esos pensamientos automáticos que tienen y darle duro a las creencias nucleares, ¿sí? Y decir, viste que al final no sos como vos pensás, que hay cosas que las haces bien y que servís y que sos muy bueno para hacer estas cosas. Esa es nuestra tarea como acompañante.
Y con esto terminamos esta partecita. Lo que sigue es un poco más de algunas técnicas, pero que le corresponden más que nada al terapeuta, así que nada, eso lo vamos a dejar y vamos a terminar acá. Pensaba también en relación que otro aporte que nos dan estas técnicas tiene que ver con el autocuidado y el autoconocimiento también, porque en esto que decíamos hace un rato del ir y digo, en este caso que compartimos hace un rato, ¿no? De, no, yo le di de más algo que creí que podía, soy un inútil, no sirvo como acompañante, ¿no? Digo, bueno, también digo, para poner un ejemplo en relación a todo, pero tener en claro estas cuestiones también nos sirve para mirarnos, y pensaba en la Cami que hace esos registros. Digo, tiene un poco que ver con esto de, digo, mirar la situación y bajar los pensamientos de alguna manera al papel, pensamientos, emociones y demás, y eso me permite leerme también y mirarme y hacer este autoconocimiento, y también es una manera de autocuidarme, porque si no me siento fracasada, siento que no sirvo, que no soy buena acompañante, qué sé yo, todas las cosas que se pueden pasar, y alimentar. No me di cuenta de que este chico todavía no estaba preparado. Qué mala terapeuta que soy porque lo exigí y me autoflagelo de un montón de maneras, ¿no? Pero bueno, para eso también me parece re útil. Me encanta porque, bueno, en estos aportes de la terapia cognitiva al acompañamiento, ¿no? O al acompañante. Recién mientras la Patria hablaba, se me vino uno de los últimos videitos cómicos que hace la Cami. No sé si Raquel y Patria No, tienen no acceso los vi. a esos videos. No los vi. Síganla en Instagram. Síganla en Instagram porque hace unos videos muy, muy, muy cómicos de situaciones cotidianas que le pasa al acompañante. El último que hizo es, una escuela pide un acompañante terapéutico para un niño con una carga horaria, no sé qué cosa, De 9 a 12, de lunes de a 9, viernes. de 9 a 12, de lunes a viernes, y que no saben ni para qué es el acompañante. Y pensaba en esto, ¿no? Bueno, la reacción justamente de este acompañante, bueno, véanlo, pero sale corriendo, ¿no? Sin aceptar este acompañamiento a causa de, bueno, de la mala información que tienen estos docentes del acompañamiento. Pero pensaba en la personalización y en la despersonalización, en estas cuestiones. ¿Qué hubiera pasado si en este video el acompañante aceptaba el caso? ¿Sí? Con todo lo que le habían expuesto. Iba a decir, ay, no, el acompañamiento no surgió porque ellas no saben nada de acompañamiento, porque pedían una cosa y al final es otra. Yo tengo que hacerme responsable. Eso es despersonalizar, echar la responsabilidad o poner la responsabilidad de lo que sucede en el proceso al otro, sin hacerme responsable yo de haber tomado ese acompañamiento, sin quizás haber hecho las aclaraciones necesarias de lo que hace un acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, en nosotros también, como decía Patrick, ¿cómo nos sirve para registrarnos a nosotros mismos si estamos teniendo alguna de estas distorsiones o cómo son nuestros pensamientos? Y cuando nos sentimos mal en un proceso, en el acompañamiento, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa por mi cabeza? ¿No? Porque en una vez estoy, hoy cómo te fue, no, hoy estuve desatenta, me sentí triste, y bueno, ¿qué es lo que se te pasaba por la cabeza? Y no, que en realidad en mi cabeza pasaba cuestiones ajenas, ¿no? Que tenían que ver con la familia, con otro trabajo, y no estoy atento al acompañamiento. Y eso también lo voy a tener que rever. ¿Sí? Entonces, qué interesante es poder registrar las emociones para registrar lo que pienso, y en función de eso después poder saber por qué es lo que me está pasando que actúe de esa manera, y quizás no despersonalizar, quizás no sobregeneralizar, quizás no dicotomizar, ¿sí? Y Y también poder hacer. tomar decisiones saludables, digo, pienso. Pensaba, yo estuve trabajando un tiempo en un centro educativo y salía muy frustrada y enojada conmigo porque decía, no sirvo, este era mi pensamiento, no sirvo para esto, sí, literal.
Y fue como un trabajo, como de mucho trabajo interno, registrar que no es que no sirva para esto, quizás es lo que necesitaban estas personas en este centro, tenía que ver con algo que yo no tengo como muy en práctica, o con lo que yo no me siento tan cómoda, o con lo que no he ejercido, digamos. Entonces digo, eso me llevó a tomar la decisión de salir de ese lugar, pero bien, digamos, salí bien diciendo, estos chicos necesitan a alguien que los acompañe con otras herramientas que yo no estoy usando. Y Esos yo, chicos no te merecían. Ay, no, Eso sí lo y pensé. yo no, y yo tengo algo para aportar que a lo mejor no es este el lugar y lo encontraré en otro lado. No el lugar, ni siquiera era el lugar, era la situación, digamos, el contexto, digamos. Yo me doy mis herramientas, mis recursos, mis posibilidades, a lo mejor son más útiles o más saludables en otros contextos, en otras situaciones. Lo que no significa que no pueda volver, digo, y decir, bueno, digo, después de seguir aprendiendo, formándome, a lo mejor después otra vez me animo y digo, bueno, le incorporo estas herramientas que antes no las tenía desarrolladas. Pero en ese tiempo de mi vida no, y fue muy saludable poder hacer ese autorregistro para irme saludablemente, bien, digamos, y con la tranquilidad de que esos jóvenes ahora están acompañados por otras personas que atienden de una manera más saludable a sus propias necesidades, digamos. Es como un ejercicio interesante, me no, y parece. esto, ¿no? Y de también poder reconocer a dónde quiero, a dónde con esto que yo tengo y puedo, a dónde quiero laburar y con quién quiero laburar. Me parece que es súper interesante, ¿no? Es decir, yo soy, no sé, Saris Raque, soy técnico en AT y puedo laburar en un montón de lados, pero es donde me siento capaz yo y con las herramientas que tengo y con mi forma de ser y con todo esto, con todos los recursos dónde puedo hacerle y puedo ofrecerle que el otro también pueda ofrecer algo de manera saludable, como decía la Patria recién. Yo hasta ahora tengo clarísimo que arte escolar no me gusta. Pero todo lo demás, sí. Arte escolar no. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Quizás en algún momento también te puedas decir, bueno, voy a probar a ver qué me sale, pero por el momento no, ¿sí? Y digo, y a mí me gustaría los adultos, los jóvenes, los niños, pero los niños en su casa, pero no en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece saludable también poder decir a dónde, eh, de cómo soy y qué recursos tengo y cómo los sé usar, porque a veces tengo recursos y no los sé usar, porque ya vamos a ver con la Patri, que sus recursos y sus técnicas. No te quiero asustar, Raquel, no, digo, con lo que uno se siente cómodo. Y yo, por ejemplo, eh, hace poco tuve un paciente y me dijo que con la terapia que yo hago no se sentía cómodo y que prefería volver a una terapia gestáltica porque se sentía mucho más cómodo. Y dije, andate. No, le digo, y me No, parece pero súper eso bueno. está buenísimo, porque eso me parece buenísimo. Que uno pueda tener cierto conocimiento y saber qué cosas le gustan o no. Y Yo, por aparte, ejemplo, yo hice terapia y la verdad que la odiaba a mi psicóloga. Pero bueno, la aguanté porque dije, me tengo que curar, quiero curarme, quiero saber qué me está pasando hasta que me diga, bueno, ya está. pero lo más lindo es esta frase que dijiste que que trajimos al principio, conozcamos todas las teorías, todas las técnicas y seamos otra alma humana cuando trabajemos con otra alma humana, ¿no? Y que tiene que ver con esto. Acá hay unas técnicas, Patri va a enseñar otras, después vamos a enseñar otras, y que nada, no tengo ni que decir me gustó más esta, la otra, sino aplicar las que sean mejores para la persona que yo voy a acompañar. Por eso la importancia de poder conocer sobre estas cosas. Claro, ¿no? Y aparte en uno también, porque tal vez uno se sienta más cómodo aplicando una terapia cognitiva conductual o tal vez gestáltica o no sé, ¿cómo es? Sistémica. Ujú. O sea, Exacto. también es para uno. También es para uno. Exacto. Pero bueno, les aseguro que las clases que vienen después del parcial o durante el parcial, depende cuánto tiempo
estés, vamos a disfrutar mucho de las clases que vienen. ¿Cómo las venimos disfrutando? Yo no sé, yo las estoy disfrutando mucho estas clases. Y tú- No, ahora no, te sí, decimos, te devolvemos. puedo decir que están mejor. Puedo decir que están mejor, dijo, sé que al principio venían más o menos, y ahora fueron mejorando. ¿Viste? ¿Está bien? ¿Viste? Vamos mejorando. Bueno, Así fueron mejor. nos vemos entonces el martes que viene en el parcial. Cualquier consulta, Raque, tener el teléfono de la Cami nos transmite a nosotros cualquier cosa. Sí, somos- ¿Sí? Bueno, el martes que viene entonces nos vemos a las 4 para tener el parcial por acá. Suba estas clases porque Subo si no, esta clase. Si no, no va a tener donde estudiar. Ah, sí, ahora la subimos y la subo, así puede estudiar desde ahí. ¿Sí? Que tengan una linda semana, que la disfruten Bueno, y aprovechen el gracias. solcito. Mirá ese solcito que está entrando por la ventana de la cama. Sí, acá da justo. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau. Chao.